Hubo un México que olía a leña quemada y a maíz recién molido. Un México donde el tiempo no corría, sino que se cocinaba a fuego lento, como los guisos de la abuela. ¿Recuerdas ese sonido? El golpeteo rítmico de la piedra de molcajete, la risa de los niños jugando en el patio, el trajín de las manos expertas transformando ingredientes sencillos en obras de arte comestibles. Las cocinas eran el corazón de la casa y la mesa el centro del universo. No existían las prisas, solo la paciencia y el amor que se vertían en cada platillo. Las familias se reunían, no alrededor de pantallas, sino de cazuelas humeantes, compartiendo historias y sabores que nutrían el cuerpo y el alma. Cada ingrediente tenía su historia, cada receta, un legado. Los mercados eran una explosión de colores y aromas, un lugar donde el trueque de palabras era tan importante como el de los productos. Se conocía el origen de cada chile, el nombre de quien cultivaba el frijol, la mano que amasaba la tortilla. Era una vida más conectada, más auténtica, donde la comida no era solo sustento, sino identidad, comunidad, una forma de comunicación sin palabras. Las tardes de domingo sabían a mole casero, a carnitas doradas, a tamales envueltos con cariño, y el aroma que flotaba por las calles, una sinfonía de especias, de chiles tostados, de caldos reconfortantes que invitaban a entrar, a compartir, a ser parte de algo más grande. Hoy, ¿quién se toma ese tiempo? ¿Quién guarda esas recetas en el corazón y no en un recetario en línea? Aquel México, con sus sabores profundos y sus tradiciones arraigadas, parece desvanecerse en el recuerdo, como el humo de aquella leña que ya casi nadie enciende. Ese México, ¿dónde quedó? ¿Se perdió entre el asfalto y la prisa? ¿O sigue vivo en algún rincón de nuestra memoria, esperando ser recordado? Imagina por un momento esa cocina, el vapor empañando los cristales, el calor del comal, las manos expertas de la abuela amasando la masa con una sabiduría ancestral. No había medidas exactas, solo el a ojo que la experiencia dictaba. Cada platillo era una historia contada con ingredientes, un puente entre generaciones. Podemos aún sentir el crujido de una tostada recién hecha o el sabor de un atole endulzado con piloncillo, preparado con el mismo amor de siempre. La comida era un ritual, no una simple transacción. Era el pretexto perfecto para el encuentro, para la charla que se alargaba hasta el anochecer. Los secretos de la cocina se transmitían de boca en boca, de mano en mano, un tesoro invaluable que pasaba de madres a hijas, de abuelas a nietas. ¿Qué sabor tiene hoy la prisa? ¿Y qué historia nos cuenta la comida rápida? Aquellos sabores, profundos y complejos, requerían tiempo, dedicación y una conexión con la tierra que hoy parece diluirse. ¿Acaso olvidamos cómo se cultivaba el chile, cómo se desgranaba el maíz o cómo se curaba un buen queso? El México de antes no solo cocinaba, cultivaba, cuidaba, y con cada plato celebraba la vida misma. ¿No extrañas esa autenticidad, esa conexión con lo que comes, con quienes lo preparan? Los olores de antaño, ¿aún perfuman nuestros recuerdos o se han desvanecido con la modernidad? Ese México, con su aroma a hogar y a historia, es el que queremos mantener vivo. Si tu corazón también vibra con estos recuerdos, si cada palabra te transporta a un tiempo donde la comida era un abrazo, entonces este es tu lugar. Aquí en México al Día, no solo recordamos, revivimos. Queremos que esas historias de sabor, de comunidad, de un pasado que nos define, sigan contándose. Porque amar a México es amar su memoria, es honrar cada receta, cada costumbre que nos hizo quienes somos. Tu suscripción no es solo un clic, es un compromiso con nuestra esencia, un pacto para que el eco de esas cocinas ancestrales nunca se apague. Es una forma de decir, yo también valoro ese México y quiero que su alma siga latiendo. Únete a esta travesía de sabores y recuerdos, y juntos, mantengamos viva la flama de nuestra identidad. ¿No crees que vale la pena? ¿No sientes esa conexión profunda que nos une a través del tiempo y de la mesa? Este canal es un puente a ese ayer, un santuario para todo lo que amamos de nuestro país. Es para ti, que extrañas el sabor auténtico, la charla sin prisa, la magia de lo sencillo.
Suscríbete y sé parte de esta gran familia que se niega a olvidar, que celebra cada guisado, cada tradición, cada pedacito de ese México que llevamos dentro. Ese México, con su aroma a hogar y a historia, es el que queremos mantener vivo. Si tu corazón también vibra con estos recuerdos, si cada palabra te transporta a un tiempo donde la comida era un abrazo, entonces este es tu lugar. Aquí en México al Día no solo recordamos, revivimos. Queremos que esas historias de sabor, de comunidad, de un pasado que nos define, sigan contándose. Porque amar a México es amar su memoria, es honrar cada receta, cada costumbre que nos hizo quienes somos. Tu suscripción no es solo un clic, es un compromiso con nuestra esencia, un pacto para que el eco de esas cocinas ancestrales nunca se apague. Es una forma de decir, yo también valoro ese México, y quiero que su alma siga latiendo. Únete a esta travesía de sabores y recuerdos, y juntos, mantengamos viva la flama de nuestra identidad. ¿No crees que vale la pena? ¿No sientes esa conexión profunda que nos une a través del tiempo y de la mesa? Este canal es un puente a ese ayer, un santuario para todo lo que amamos de nuestro país. Es para ti, que extrañas el sabor auténtico, la charla sin prisa, la magia de lo sencillo. Suscríbete y sé parte de esta gran familia que se niega a olvidar, que celebra cada guisado, cada tradición, cada pedacito de ese México que llevamos dentro. Porque cada vez que compartimos una historia, cada vez que evocamos un sabor, le damos vida de nuevo a ese México que nos formó. Es un acto de amor, un legado que construimos juntos. ¿Te atreves a ser parte de esta memoria viva? Pero volvamos a esos sabores que hoy casi nadie recuerda. ¿Quién no ha escuchado hablar del chilmole, ese mole negro y espeso, originario de Yucatán, que era la estrella en cualquier fiesta importante? No era un mole cualquiera. Su preparación era un rito, una herencia de los mayas, que fusionaba chiles secos ahumados, como el chile ancho y el pasilla, con especias exóticas y carne de pavo o cerdo. Las mujeres se reunían desde el amanecer, tostando los chiles en comales de barro, hasta que el aroma inundaba la casa. Un perfume terroso y picante que prometía una delicia inigualable. Luego, a moler. No en licuadoras modernas, sino en metates, piedra contra piedra, con un esfuerzo que era casi una meditación. Horas y horas de trabajo colectivo, de manos que se unían para desvenar, tostar, moler y luego cocer a fuego lentísimo, hasta que la salsa adquiría esa consistencia aterciopelada y ese color oscuro, casi místico. El chilmole era más que un platillo. Era el pretexto para la convivencia, para el chismorreo amable, para la enseñanza de las abuelas a las nuevas generaciones. Se servía en grandes cazuelas de barro, acompañado de tortillas recién hechas y huevos cocidos. ¿Recuerdas ese sabor? Un dulce picor que se quedaba en la lengua, una profundidad que te transportaba a la selva yucateca, a los secretos de una civilización milenaria. Era una explosión de tradiciones y comunidad en cada bocado. Hoy, ¿dónde encontramos un chilmole preparado con esa devoción, con ese respeto por cada paso? ¿Cuántos jóvenes saben siquiera qué es o cómo se prepara? La vida sencilla de antes se manifestaba en la paciencia para crear estas joyas culinarias. Ahora, con la vida a toda prisa, ¿quién se atreve a invertir un día entero en un solo platillo, por muy glorioso que sea? ¿Y qué decir del guasontle en salsa verde, un manjar prehispánico casi olvidado en muchas mesas? El guasontle, esa planta humilde de pequeñas hojas y tallos tiernos, era un tesoro en los mercados de antaño. Las marchantas lo vendían en grandes manojos, y las abuelas lo elegían con el mismo cuidado con el que seleccionaban el mejor maíz. La preparación era laboriosa, pero el resultado, una recompensa. Primero se cocían los ramilletes hasta que estuvieran tiernos. Luego, con una paciencia benedictina, se desprendían las semillas y las hojas, formando pequeños ramitos que se rellenaban de queso fresco. Después se capeaban en huevo batido, hasta que quedaban dorados y esponjosos, listos para sumergirse en una salsa verde vibrante, hecha con tomatillos, chiles serranos y cilantro fresco, todo molido en molcajete. El aroma que desprendía la cocina mientras se freían los guasontles capeados era inconfundible, una promesa de fiesta en el paladar. Era un platillo que celebraba la abundancia de la tierra,
La vida sencilla y la creatividad de nuestras cocineras. Se servía en jícaras de barro, con arroz blanco y frijoles refritos, y cada bocado era una conexión directa con la tierra, con los sabores auténticos de México. ¿Tú también lo recuerdas? Ese contraste entre lo crujiente del capeado y lo suave de la planta, abrazado por el picor fresco de la salsa. Hoy, el guasontle es un ingrediente que lucha por su espacio en los mercados, relegado a ciertas temporadas o a cocinas muy específicas. ¿Cuántas familias lo preparan con regularidad? ¿Acaso las nuevas generaciones conocen la magia de esta planta ancestral que antes era parte esencial de nuestra comunidad y nuestras tradiciones? La facilidad de los alimentos procesados ha ido desplazando estas joyas culinarias que exigían tiempo, cariño y un conocimiento profundo de los ingredientes. ¿Hemos perdido algo más que un sabor al olvidar estas recetas? ¿Hemos perdido una parte de nuestra identidad en el camino? Esas preguntas flotan en el aire, como el recuerdo de aquellos aromas que ya rara vez se sienten. Pero la lista de sabores perdidos no termina ahí. ¿Y qué me dices del pozole rojo estilo Jalisco, preparado con ese maíz cacahuacintle nixtamalizado en casa, con el chicharrón de cerdo crujiente y la carne deshebrada que se deshacía en la boca? No era el pozole de hoy, que a menudo se compra ya precocido y se sirve en minutos. Antes, la preparación del pozole era un evento que comenzaba días antes. Se seleccionaba el maíz con esmero, se ponía a cocer con cal para la nixtamalización, un proceso que no solo lo transformaba, sino que liberaba sus nutrientes y ese aroma tan característico. Horas de cocción lenta, de supervisión constante, de remover con cuchara de madera el maíz que poco a poco florecía. Luego venía la carne de cerdo, cocida hasta la perfección, suave y jugosa, y el caldo, ese caldo rojo intenso, hecho con chiles guajillos y anchos tostados, licuados y colados con paciencia, para que no quedara ni una sola impureza. Se servía en cazuelas hondas, adornado con lechuga finamente picada, rábanos crujientes, cebolla blanca y ese orégano fresco que le daba el toque final. Cada tazón era una obra de arte, una explosión de tradiciones y orgullo mexicano. El pozole no era solo comida, era la promesa de una fiesta, el centro de las reuniones familiares, el platillo que curaba el alma después de una noche de jarana o celebraba un cumpleaños. ¿Recuerdas ese primer bocado? Esa mezcla de texturas y temperaturas, el picor sutil, la calidez que te envolvía. Era un ritual de comunidad, donde todos participaban, desde el que desgranaba el maíz hasta el que rayaba la col. Hoy, ¿cuántos tienen el tiempo, la paciencia o el conocimiento para preparar un pozole así, desde cero? La vida sencilla de antes permitía esos lujos de tiempo. Ahora, con las prisas, ¿preferimos la inmediatez a la autenticidad aunque se pierda parte de la magia? ¿Hemos olvidado que la espera en la cocina también es un ingrediente esencial? Y volando al sureste, a la península de Yucatán, ¿quién no suspira por la cochinita pibil, la original, la que se cocinaba bajo tierra en un pib por horas y horas? La cochinita no era solo carne de cerdo, era una leyenda envuelta en hojas de plátano, marinada en achiote y jugo de naranja agria, y cocida con el calor ancestral de la tierra. La preparación era una verdadera ceremonia. Se cavaba un hoyo en la tierra, se encendía una fogata con leña de árboles específicos para que el calor fuera constante y el humo impregnara la carne con un sabor único. El cerdo, marinado con el achiote que le daba ese color rojizo característico, se envolvía cuidadosamente en hojas de plátano y se colocaba en el pib, cubierto con piedras calientes y tierra. Luego, se esperaba. Horas de paciencia, de conversar bajo la sombra de un árbol, mientras el aroma a tierra húmeda y cerdo asado comenzaba a flotar en el aire. Cuando se destapaba el pib, era un momento de pura emoción. La carne, tan suave que se desprendía con solo mirarla, impregnada de ese sabor terroso y cítrico, inigualable. Se servía en tacos con tortillas de maíz recién hechas, acompañadas de cebolla morada encurtida en naranja agria y habanero. Era la esencia de la identidad yucateca, un platillo que celebraba la riqueza de la tierra y la sabiduría de sus habitantes. ¿Tú también sientes el calor de la tierra y el sabor del achiote en la boca al recordarla?
Ese toque ácido y picante que te hacía cerrar los ojos de puro gusto, era un lazo directo con la historia, con las costumbres que se negaban a morir. Hoy, la cochinita pibil se cocina en hornos de gas, en ollas de presión, o se compra lista para calentar. ¿Sigue siendo la misma? ¿Tiene el mismo alma esa cochinita que no ha sentido el abrazo de la tierra? Hemos ganado en rapidez, sí, pero ¿qué hemos perdido en ese intercambio? ¿Se ha desdibujado la memoria de cómo se preparaban estos manjares, o solo se ha adaptado a los tiempos modernos? Es una pregunta que nos deja con un sabor agridulce, como el de la naranja agria en la cochinita que ya casi nadie cuece bajo tierra. Pero hay otros tesoros culinarios que también se han ido desvaneciendo. ¿Quién no ha escuchado el murmullo de admiración al mencionar los chiles en nogada, esa joya de la cocina poblana que vestía los colores de nuestra bandera? No era solo un platillo, era un símbolo, una celebración de la independencia y la creatividad. Su historia se tejía con hilos de leyenda, nacida en los conventos de Puebla para agasajar a Agustín de Iturbide. La preparación era una sinfonía de paciencia y detalle. Primero, los chiles poblanos, asados, pelados y desvenados con cuidado, para luego ser rellenos con un picadillo complejo, una mezcla dulce y salada de carne de cerdo y frutas cristalizadas, manzana, pera, durazno, pasas. Cada ingrediente, seleccionado con esmero, jugaba un papel crucial en esta obra maestra. Pero la magia no terminaba ahí. La salsa de nogada, un velo cremoso y blanco, era el alma del platillo. Nuez de Castilla fresca, pelada una por una, almendras, queso de cabra, un toque de jerez, molida hasta alcanzar una textura sedosa, un sabor delicado y profundo que abrazaba el chile. Y para coronar esta creación, los granos de granada roja y el perejil fresco, que aportaban el vibrante verde, blanco y rojo. Un espectáculo visual, un deleite para el paladar. Los chiles en nogada no se comían, se veneraban. Eran el centro de la mesa en septiembre, una ofrenda a la patria, un testimonio de la riqueza de nuestra tierra y la habilidad de nuestras cocineras. ¿Recuerdas ese primer bocado? La suavidad del chile, la explosión de sabores del relleno, la dulzura aterciopelada de la nogada, el contraste de la granada. Era un platillo que exigía tiempo, dedicación y una profunda conexión con los ingredientes de temporada. ¿Cuántas familias hoy se atreven a preparar los chiles en nogada con esa misma devoción, con la nuez pelada a mano y el picadillo hecho con la precisión de una joya? La búsqueda de la nuez de Castilla fresca, el proceso de pelarla sin romperla, el tiempo invertido en cada paso, todo esto contribuía a su carácter especial, a su estatus de manjar. Hoy, es un platillo que muchos prefieren degustar en restaurantes o en versiones simplificadas, porque el tiempo es oro y la laboriosidad, un lujo. ¿Se ha perdido algo más que la nuez de Castilla fresca al buscar la eficiencia en la cocina? ¿Ha dejado de ser un ritual para convertirse en un simple plato? Y si nos vamos al norte a las tierras de Durango, encontramos el caldillo duranguense, un platillo que, aunque menos conocido a nivel nacional, era el alma de las reuniones familiares, un consuelo en el frío y una explosión de sabor en cada cucharada. No era un caldo cualquiera, era la esencia de la vida del ranchero, la sencillez elevada a la categoría de arte. Su base, carne seca de res, cuidadosamente deshebrada, que se cocinaba a fuego lento con papas en cubos y una salsa roja robusta, hecha con chiles anchos y guajillos tostados y molidos, ajo y comino. El aroma que se desprendía de la olla era una invitación a la mesa, un abrazo cálido que prometía confort y sabor. Era un platillo sustancioso, nutritivo, diseñado para alimentar el cuerpo y el espíritu de quienes trabajaban la tierra bajo el sol inclemente o el frío del desierto. La carne seca, con su sabor concentrado, aportaba una profundidad única, muy diferente a la carne fresca. Las papas, blandas y absorbentes, se empapaban de la salsa, creando una textura reconfortante. El caldillo duranguense era sinónimo de hogar, de comunidad en torno a la mesa. Se servía humeante, con tortillas de harina recién hechas, calientitas y suaves, perfectas para sopear en ese caldo espeso. ¿Recuerdas ese sabor terroso y picante,
con el toque ahumado de la carne seca. Era un platillo que hablaba de la vida sencilla, de aprovechar lo que la tierra y el ganado ofrecían, transformándolo en algo delicioso y reconfortante. Hoy la carne seca sigue existiendo, pero la preparación de un auténtico caldillo duranguense, con esa dedicación y ese conocimiento de los ingredientes, se ha vuelto más rara. ¿Cuántas abuelas siguen moliendo los chiles en el metate para esa salsa, o deshebrando la carne seca con la paciencia de antes? La prisa de la vida moderna nos ha llevado a buscar soluciones rápidas, y platillos como el caldillo, que exigen tiempo y un conocimiento transmitido de generación en generación, ceden su lugar. Hemos perdido la conexión con esos sabores regionales, con esas costumbres que nos anclan a nuestra tierra. ¿O es que simplemente ya nadie tiene el tiempo para crear esas obras de arte efímeras que eran los platillos de antes? Y si hablamos de evolución y de cómo el tiempo transforma hasta lo más icónico, ¿qué ha pasado con los tacos al pastor? No los que hoy encontramos en cada esquina, girando en un trompo eléctrico, sino aquellos pioneros, la versión original, la que trajo consigo la historia de la migración libanesa a México. La carne marinada en adobo de chiles achiote y especias cocinada lentamente en un asador vertical, sí, pero con un toque que hoy es una rareza. La piña asándose al lado, caramelizándose con los jugos de la carne y el cilantro, y la cebolla picados finamente frescos y vibrantes. La diferencia no era solo la modernidad del trompo, sino la paciencia, la precisión en el adobo, la calidad de la carne, el arte de cortar finas láminas que caían directamente sobre la tortilla caliente, creando una sinfonía de texturas y sabores. Los tacos al pastor, en su forma más pura, eran un encuentro de culturas, una adaptación ingeniosa que se convirtió en emblema de la identidad mexicana. Cada taquero tenía su secreto, su propia receta del adobo, que se transmitía de generación en generación, un legado que hoy a menudo se pierde en la producción masiva. ¿Recuerdas ese olor inconfundible que emanaba de la taquería, ese que te hacía salivar desde cuadras de distancia? Era el aroma de la carne adobada, de la piña caramelizada, de la tortilla recién hecha en el comal. Era la promesa de una experiencia, no solo de una comida rápida. Hoy, muchos trompos giran con carne premarinada, con piña de lata, con una rapidez que sacrifica la esencia por la eficiencia. ¿Sigue siendo el mismo taco? ¿O se ha diluido su alma en la prisa y la comercialización? La memoria de ese sabor original, de esa preparación artesanal, parece desvanecerse, reemplazada por una versión más accesible, pero quizás menos auténtica. ¿Hemos ganado en conveniencia lo que hemos perdido en tradición? Y para cerrar este viaje por los sabores que se resisten a ser olvidados, hablemos de la barbacoa, pero no de cualquier barbacoa, sino de la barbacoa de horno de tierra, la que se cocinaba bajo el suelo, con el calor de las piedras y el aroma del maguey. Este platillo ancestral, con raíces prehispánicas, era el epítome de la comunidad y la celebración. La preparación era un evento en sí misma, una jornada que comenzaba al amanecer. Se cavaba un hoyo profundo en la tierra, se calentaban las piedras volcánicas con leña, y luego se colocaban pencas de maguey en el fondo, creando una cama aromática y protectora. La carne de borrego, o a veces de res, previamente adobada con chiles, especias y hierbas, se envolvía en más pencas de maguey y se introducía en el horno subterráneo. Luego se cubría con más pencas, una lona, y finalmente tierra sellando el calor y los jugos. Se dejaba cocinar por horas, a veces toda la noche, un acto de fe y paciencia que prometía una recompensa inigualable. La espera era parte del ritual. Las familias se reunían alrededor, compartiendo historias, tomando pulque o mezcal, mientras el aroma terroso de la cocción se filtraba por la tierra. Cuando finalmente se destapaba el horno, era un momento de éxtasis. La carne, tan tierna que se desprendía del hueso con solo tocarla, impregnada con el sabor ahumado del maguey y la tierra, jugosa y profundamente aromática. Se servía en tacos con tortillas de maíz, acompañada de consomé caliente, cebolla picada, cilantro y una salsa borracha. Era un orgullo nacional en cada bocado, una conexión directa con la tierra, con las costumbres de nuestros ancestros. ¿Recuerdas ese sabor? Esa suavidad inigualable, ese aroma a campo, a tradición, a historia viva. Hoy la barbacoa de horno de tierra es una rareza. La mayoría de las veces se prepara en hornos de gas o en ollas de presión, simulando el proceso, pero sin el alma, sin la conexión con la tierra, sin el ritual. ¿Sabe igual? ¿Puede una máquina replicar la paciencia,
el cariño y la sabiduría de un proceso que ha durado siglos? La vida sencilla de antes permitía estos lujos de tiempo y dedicación. Ahora, la prisa nos ha despojado de gran parte de esa magia. Estos platillos, el chilmole, el guasontle, el pozole auténtico, la cochinita de pib, los chiles en nogada de antaño, los tacos al pastor originales y la barbacoa de horno de tierra, son más que simples recetas. Son capítulos de nuestra historia, versículos de nuestra identidad, testimonios de una forma de vida donde la comida era el centro de todo, de la comunidad, de las tradiciones, de la memoria colectiva. Su paulatino desvanecimiento o su simplificación en aras de la modernidad y la eficiencia nos obliga a preguntarnos, ¿qué estamos perdiendo al permitir que estos sabores se diluyan? ¿Estamos sacrificando una parte invaluable de nuestro patrimonio culinario, de nuestro alma mexicana en el altar de la inmediatez? La cocina, que antes era un acto de amor y paciencia, se ha convertido en muchos casos en una transacción rápida, y con ello se va una parte de lo que nos hace únicos, de lo que nos conecta con nuestras raíces. Es un cambio que impacta no solo nuestro paladar, sino también nuestra esencia, nuestra forma de concebir el mundo y de relacionarnos unos con otros. Pero esta reflexión no es un lamento por un pasado idealizado. No, aquel México, como cualquier época, tenía sus sombras, sus carencias, sus desafíos. La vida era dura para muchos. La modernidad trajo avances innegables, comodidades que hoy damos por sentadas. No se trata de querer regresar a un tiempo donde la vida era más difícil, sino de reconocer que en esa vida sencilla había valores que hoy parecen diluirse. Había una comunidad más fuerte, donde el vecino era parte de la familia, donde el apoyo mutuo no era una opción, sino una necesidad. Había una conexión más profunda con la tierra, con los ciclos naturales, con el origen de lo que nos alimentaba. La identidad se forjaba no solo en los grandes discursos, sino en cada acto cotidiano, en cada receta compartida, en cada fiesta de pueblo. Hoy la inmediatez nos ha dado mucho, pero también nos ha arrebatado algo invaluable: el tiempo. El tiempo para la charla sin prisa, el tiempo para la preparación lenta, el tiempo para el encuentro genuino. ¿Hemos ganado en eficiencia, pero hemos perdido en alma? La nostalgia que evocamos no es una tristeza por lo que se fue, sino un reconocimiento de lo que fuimos y de lo que aún podemos ser. Es un recordatorio de que la memoria de esos sabores, de esas costumbres, de ese orgullo mexicano que se tejía alrededor de la mesa, sigue viva en nosotros. No para estancarnos en el pasado, sino para entender mejor nuestro presente y construir un futuro que no olvide sus raíces. Porque cada vez que recordamos cómo se hacía antes un mole, cada vez que valoramos la paciencia de un pib, estamos reafirmando quiénes somos. Estamos diciendo que esos elementos de vida sencilla, de tradiciones arraigadas, de una identidad forjada en el calor de la cocina, siguen siendo parte de nuestro ser. ¿No es acaso en esos recuerdos donde encontramos la verdadera riqueza, la esencia de lo que significa ser mexicano? Pero esta reflexión no es un lamento por un pasado idealizado. No, aquel México, como cualquier época, tenía sus sombras, sus carencias, sus desafíos. La vida era dura para muchos. La modernidad trajo avances innegables, comodidades que hoy damos por sentadas. No se trata de querer regresar a un tiempo donde la vida era más difícil, sino de reconocer que en esa vida sencilla había valores que hoy parecen diluirse. Había una comunidad más fuerte, donde el vecino era parte de la familia, donde el apoyo mutuo no era una opción, sino una necesidad. Había una conexión más profunda con la tierra, con los ciclos naturales, con el origen de lo que nos alimentaba. La identidad se forjaba no solo en los grandes discursos, sino en cada acto cotidiano, en cada receta compartida, en cada fiesta de pueblo. Hoy la inmediatez nos ha dado mucho, pero también nos ha arrebatado algo invaluable: el tiempo. El tiempo para la charla sin prisa, el tiempo para la preparación lenta, el tiempo para el encuentro genuino. ¿Hemos ganado en eficiencia, pero hemos perdido en alma? La nostalgia que evocamos no es una tristeza por lo que se fue, sino un reconocimiento de lo que fuimos y de lo que aún podemos ser. Es un recordatorio de que la memoria de esos sabores, de esas costumbres, de ese orgullo mexicano que se tejía alrededor de la mesa, sigue viva en nosotros. No para estancarnos en el pasado, sino para entender mejor nuestro presente y construir un futuro que no olvide sus raíces.
Porque cada vez que recordamos cómo se hacía antes un mole, cada vez que valoramos la paciencia de un pib, estamos reafirmando quiénes somos. Estamos diciendo que esos elementos de vida sencilla, de tradiciones arraigadas, de una identidad forjada en el calor de la cocina, siguen siendo parte de nuestro ser. ¿No es acaso en esos recuerdos donde encontramos la verdadera riqueza, la esencia de lo que significa ser mexicano? Nos preguntamos, ¿qué valor tiene la prisa si nos aleja de lo que realmente importa, de la conexión humana, de la profundidad de los sabores, de la herencia que nos hace únicos? ¿Es el progreso una línea recta o un camino que a veces nos desvía de nuestra propia esencia? Quizá el secreto no está en rechazar el cambio, sino en elegir qué queremos conservar, qué parte de nuestra alma queremos proteger. El pasado no fue perfecto, pero nos dio las herramientas para construir nuestro presente, y en sus lecciones encontramos la inspiración para un futuro más consciente. El México de antes, con sus aromas de leña y maíz, con el murmullo de sus cocinas y el sabor de sus historias, no se ha desvanecido por completo. No se ha ido. Sigue respirando en el eco de una carcajada familiar, en el chisporroteo de un comal solitario en algún rancho olvidado, en la mano que, casi por inercia, todavía amasa una tortilla con la sabiduría de siglos. Se esconde en el recuerdo colectivo, en el brillo de los ojos de quien narra una receta de la abuela, en el suspiro al evocar el sabor de un platillo que ya no se encuentra. Ese México vive en la persistencia de una tradición, en la terquedad de un chile que se niega a ser domesticado, en la fortaleza de una familia que, a pesar de las prisas, se sienta a la mesa para compartir un momento, aunque sea fugaz. Su espíritu ronda los mercados, se asoma en los rostros de los artesanos, se entrelaza en las fibras de un zarape y se alza orgulloso en la majestuosidad de una pirámide. No es un fantasma del pasado, sino una presencia sutil, un susurro que nos recuerda de dónde venimos y quiénes somos. Es el latido de un corazón antiguo que sigue marcando el ritmo de nuestra identidad. El humo de aquella leña, aunque disperso, aún perfuma el aire de nuestra memoria, invitándonos a cerrar los ojos y a sentir, una vez más, el sabor de lo auténtico, la calidez de lo nuestro. Aquí en México al día, cada historia que contamos, cada sabor que recordamos, es un hilo más en el gran tapiz de nuestra identidad.